Presentación de patologías de la madera. Curso Proyecto Integral Patrimonial. Estudiante Juan David Quiroz Millo. Para iniciar les voy a dar una introducción de la definición de la madera. Entonces, la madera está constituida por un conjunto de tejidos que forman la masa de los troncos de los árboles. Es el material de construcción más ligero, resistente y fácil de trabajar, utilizado por el hombre desde los primeros tiempos. Acá les voy a dar una pequeña introducción de cuál es la estructura del tronco y sus partes. Entonces, la primera parte encontramos la médula vegetal, la cual es la zona central del tronco que posee escasa resistencia, por lo que generalmente no es utilizada. El duramen o corazón es la madera dura y consistente. Está formado por las células fisiológicamente inactivas y se encuentra en el centro del árbol. La albura es la madera más resistente de formación y por ella viajan la mayoría de los compuestos de la savia. Las células transportan la savia, que es una sustancia azucarada con la que algunos insectos se pueden alimentar. La otra parte es el cambión, es la capa que sigue la corteza y da origen a otras dos capas, la capa interior o capa de xilema que forma la madera y la capa exterior o capa de floema que forma parte de la corteza. Y por último componente tenemos la corteza externa, es la capa más externa del árbol y está formada por células muertas del mismo árbol. Esta capa sirve como protección contra los agentes atmosféricos. Entonces, dentro de las patologías de la madera, entonces podemos encontrar dos grandes grupos, los cuales son los agentes bióticos y los agentes abióticos. Dentro de los agentes bióticos encontramos los diferentes subgrupos, los cuales son los hongos xilófagos, los insectos xilófagos de fase larvaria, los insectos sociales y los xilófagos marinos. Y dentro de los agentes abióticos encontramos los defectos y alteraciones de crecimiento, el fuego y los agentes atmosféricos, que pueden ser la radiación solar, la lluvia y el viento. Entonces, dentro de los hongos xilófagos encontramos la lesión de el moho, el cual su síntoma es la afectación estética a la madera al producir manchas de diferentes colores sobre la superficie. Su localización puede ser parcial o general y lo produce el alto contenido de humedad dentro de la madera, como ven en las imágenes de referencia. La siguiente lesión son los hongos cromógenos, lo cual sus síntomas son causantes de coloración en la superficie de la madera y reducción ligeramente de sus propiedades físico-mecánicas. La localización puede ser parcial o general dentro del árbol y lo produce el alto contenido de humedad. Dentro de los insectos xilófagos de fase larvaria encontramos la polilla como lesión. Su síntoma son orificios de salida de forma circular con un diámetro aproximado de 1 a 2 milímetros. La localización de la lesión puede ser parcial o general dentro de la madera y lo produce un contenido de humedad alrededor del 16% y una temperatura de 25 grados centígrados. Dentro del otro subgrupo entonces encontramos los insectos sociales. La lesión son las termitas y su síntoma es la producción de túneles internos, los cuales son conocidos como galerías. Su localización también puede ser parcial o general dentro de la superficie de la madera y se puede producir por dos aspectos. Uno dentro de la madera húmeda, que siempre está en contacto con la tierra, o una madera seca, que puede tener un 5 o 6% de humedad. Dentro de los xilófagos marinos encontramos dos tipos de lesiones. El primero son los moluscos, los cuales generan orificios de un milímetro de diámetro y pueden ir aumentando su tamaño y penetran la madera en dirección transversal a las fibras de la madera. Su localización es cuando la superficie de la madera está en contacto con el agua de mar y que lo produce el contacto con el agua de mar, como lo había dicho anteriormente. Dentro de la otra lesión encontramos los crustáceos, los cuales generan galerías superficiales de 2 milímetros de diámetro y menos de 15 milímetros de profundidad. Entonces, su síntoma y su daño es superficial. Igual que en el anterior lesión, su localización se debe al contacto con el agua de mar, que es lo que lo produce. Dentro de los defectos de la madera, el otro grupo que encontramos son los agentes abióticos, de los cuales encontramos los defectos y alteraciones de crecimiento, los cuales son una alteración de la madera provocado por el ambiente natural en el que se desarrolla el árbol.
Dentro de estos defectos podemos encontrar lo que es el corazón partido, el crecimiento irregular, la entrecorteza, las fendas, las grietas, los nudos y las patas de gallos como algunos de los defectos y alteraciones de crecimiento. Dentro de otro de los subgrupos de agentes de los defectos de la madera encontramos el fuego, ya que la madera es un material altamente combustible y a partir de 150 grados centígrados empieza a sufrir cambios internos, comenzando por la desecación y acabando por la carbonización, lo cual cuando esto ocurre la madera se ve alteradamente su composición química y se convierte en otra sustancia. Y por último encontramos los agentes atmosféricos, lo cual la madera expuesta al aire libre se ve sometida a sucesivos encogimientos y dilataciones por los cambios de temperatura y la acción solar. Entonces encontramos que la radiación solar produce una descomposición de la lignina y el efecto es un color amarillento en la madera y después un color gris y la pérdida del grosor sobre la madera. La lluvia y el viento junto con el sol generan en la madera un efecto de porosidad y erosión. Entonces, el otro tema a tratar en esta exposición son los defectos de la madera dentro del proceso de secado. Entonces, estos se producen cuando se realiza un proceso que genera tensión interna a nivel estructural de la madera y podemos encontrar unos diferentes grupos. El primero son las grietas y rajaduras, las cuales se producen por un secado muy rápido, especialmente durante las primeras etapas. Pueden ser superficiales, terminales o internas. ¿Y cómo podemos evitar esto? Generando un secado gradual y que se realice mediante la disminución de la velocidad del viento entre las pilas. Y es recomendable aplicar una sustancia impermeabilizante en los extremos de las piezas. El otro es el colapso, lo cual se produce en las primeras etapas del secado y causa deformaciones irregulares de la madera, muchas veces acompañadas de grietas internas. ¿Cómo lo podemos evitar? Con un secado gradual o se puede eliminar totalmente al final del secado. Y por último, como efecto de la madera, dentro del proceso de secado encontramos los alabeos, los cuales son tensiones internas que presenta el árbol en un deficiente sistema de apilado o un secado irregular o una forma de cerrado de la madera. Dentro de este efecto encontramos cuatro tipos. El primero son las arqueaduras que se producen en dirección de las fibras de la madera. El segundo, el abarquillado, se produce en dirección transversal de las fibras de la madera. El tercero, la torcedura, el cual es el alabeo en dirección longitudinal y transversal de las fibras de la madera. Y por último, la incurvatura, la cual es una curva lateral que corresponde al alabeo de los cantos en sentido de las fibras de la madera. Eso es todo de esta exposición.